Hola, mi niña, ¿cómo está? Muy buenos días. Empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre le digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de nuestra actividad es ¿qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿No? El área que vamos a trabajar es de personal social. Estamos lunes 30 de noviembre, semana 35. ¿Sabías que en el año 2021, es decir, el próximo año, celebramos el Bicentenario de la Independencia de nuestro país? Hoy iniciemos una nueva experiencia orientada a comprender de mejor manera qué es el Bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos que somos. ¿Qué necesitamos para esta actividad? El anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. El anexo 2, el Bicentenario, una oportunidad histórica, cuadernos u hoja de reuso. Nuestra meta. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué van a aprender ustedes en esta actividad? Explicar qué es el Bicentenario de la Independencia de Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Explicar qué es el Bicentenario. Explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos del siglo XXI. Si ustedes pueden ver acá estas X y una L parece, estos son números romanos. Cada X representa un 10. Si tenemos 2X son 20 y el 1 son 21. ¿Ya? Entonces en el siglo XXI. Al hablar sobre el tema, se nos viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Lee las respuestas de algunos niñas o niños, ¿ya? Es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Quién nos dice aquello? Juan Pablo. Juan Pablo nos dice que es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Qué nos dice Flavia? Flavia se refiere a la independencia del Perú. ¿Y qué nos dice Patrick? En la tele dicen que el Bicentenario se celebra el próximo año. No, eso es lo que nos dice Patrick. Entonces, estos niños, Juan Pablo, Flavia y Patrick, tienen una idea más o menos, interpretan qué puede para ellos significar el Bicentenario. Luego de leer la respuesta de Juan Pablo, Flavia y Patrick, responden, ¿qué sabes sobre el Bicentenario? ¿Con cuál de ellos estás de acuerdo y por qué? Para que comprendas mejor lo que es el Bicentenario, puedes recurrir al diccionario. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el Bicentenario es el día o año en el que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o muerte de una persona ilustre. También debes recordar qué sabes respecto a los siglos. Sabemos que un siglo es igual a 100 años. 2 siglos es igual a 200 años. Cuando se celebra un siglo, 100 años, se celebra el centenario, 100 años. Entonces, cuando vamos a celebrar el centenario, nos estamos refiriendo a un siglo o 100 años. Y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. ¿Ya? Entonces, acá está bien específico cuánto es un siglo y cuánto equivale a 2 siglos. ¿Ya? Lee el anexo 1, la línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Luego de leer, analiza y responde el siguiente cuestionario en tu cuaderno. Así que vamos a leer. A ver, aquí está. Dice, la línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Lo vamos a agrandar un poquito. Ya, acá, para poder entender mejor. Y ahora sí. Periodo prehispánico dice 20.000 años antes de Cristo a 1532 después de Cristo. Miren acá, antes de Cristo a 1532 después de Cristo. Es decir, antes de la llegada de los españoles, este periodo comprendió desde la llegada de los primeros pobladores a América, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Imperio Inca. Hasta la conquista del Imperio Inca por los españoles en 1532.
Este periodo se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas como Caral, Chavín, Huari, Mochica e Inca, ¿no? Ese periodo prehispánico. Después tenemos el periodo de influencia hispánica o época virreinal. Esta se da en 1532 después de Cristo a 1821 después de Cristo. Se refiere a lo ocurrido en nuestro país desde la conquista del Tahuantinsuyo. Dice, por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. Los españoles nos conquistan a nosotros en 1532 y tienen una duración de 300 años que se quedan acá. Esa época la llevamos la época virreinal. En 1821, don José de San Martín proclama la independencia. De ahí pasamos al periodo republicano, de 1821 después de Cristo al 2020 que estamos actualmente, ¿no? Después de Cristo. Comprende los hechos desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia de Perú hasta nuestros días, hasta el 2020. Nosotros acá vemos una línea de tiempo, no, 20.000 años que sucedió, 10.000 años, y acá tenemos uno que sale, que es una época referencial, el nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo, desde que nace Jesús hasta nuestros días, han pasado 2020 años, ¿verdad? Pero antes de aquello, existían también culturas, ¿no? Entonces tenemos acá las culturas prehispánicas, los primeros pobladores que vivieron acá en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos una época referencial, que es el nacimiento de Jesús. 1532, cuando llegaron los españoles, 1821, desde el comienzo donde se programa la independencia de Perú, y el 2020 que estamos ahorita actualmente, ¿no? Siempre que se hace una línea de tiempo debe tener una leyenda. Acá tenemos la leyenda, el hecho referencial, nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, periodos prehispánicos, periodo de influencia hispánica o época virreinal y el periodo republicano, ¿no? La escala es de 1000 años. La escala es de 1000 años, 1000 años, 1000 años, ¿ya? Entonces ahí tenemos una idea con una línea de tiempo que nos dan, ¿no? Nos van a ayudar a conocer y a comprender. Después de eso vas a llenar este cuestionario. Dice, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué culturas prehispánicas conoces? Ya vimos, ¿verdad? Hace 20.000 años, y ahí está la cultura Caral, la cultura Chavín, Huari, está la cultura inca, y nosotros tenemos, ahí está en la lectura que hemos visto ahorita. ¿En qué año llegaron los españoles? También está ahí, en 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? Uy, esa es recontra fácil, ¿verdad? Es decir, en el año 1821. ¿Cuántos años duró el dominio español en el Perú? Recontra fácil, 300 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene el Perú como el país libre del dominio español? Ahí van a tener ustedes que restar 2020 a 1821 y ahí les va a salir la respuesta. ¿En qué año el Perú celebra el bicentenario de la independencia del dominio español? Estamos hablando que se va a celebrar el otro año, 2021, ¿verdad? Entonces, para celebrarlo, ¿en qué año se va a celebrar? Se va a celebrar en el 2021, pero la fecha más exacta tiene que ser el 28 de julio del 2021, ¿verdad? Tiene que ser ahí. No es el 1 de enero, se va a celebrar el 28 de julio, la época más exacta. Es decir, en el año es 2021, pero la fecha exacta es el 28 de julio de 2021. Recuerda, dice, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas, en las cuales hemos heredado costumbres, forma de alimentación y construcción que hasta ahora se pueden visitar y son parte importante del turismo que se fomenta en cada lugar. Aproximadamente 300 años del dominio español, virreinato, que vivimos nosotros. 1999 años de vida independiente, acá está. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Acá está, 1999 años. Entonces nuestro país tiene miles de años de existencia, por lo que llegamos a la conclusión de que Juan Pablo está equivocado. ¿Se acuerdan el niño que él decía que Perú cumplía 200 años, que era su cumpleaños del Perú? Entonces estaba equivocado con su afirmación.
El bicentenario no podría ser el cumpleaños número 200 de la patria, ¿no? Entonces estaba equivocado Juan Pablo. Muy bien, continuamos. Recuerda, lo que celebramos es el bicentenario, es la independencia de Perú, es decir, 200 años desde que don José de San Martín proclamó la independencia un 28 de julio de 1821. En 1921 se cumplieron 100 años de la independencia y en esa fecha se celebró el centenario de dicha proclamación. En 1921 se cumplen 200 años de la independencia y en esa fecha se celebra el bicentenario, la proclamación de la independencia, ¿no? Hay que tener claro esto. ¿Por qué celebramos el bicentenario? Es por esto. Ahora en la ficha número 1 vas a explicar sobre qué es el bicentenario y la independencia del Perú, ¿ya? Entonces tú tienes una idea más clara de qué vas a escribir. Pon bien tus ideas, pon bien qué es lo que vas a hacer. Siempre escribamos en una hoja aparte para poder inhalar las ideas de qué trato yo de transmitir, qué mensaje quiero escribir. ¿De acuerdo, mis niños? Ahora que sabe qué es el bicentenario de la independencia de Perú, lee el anexo El bicentenario, una oportunidad histórica. Luego de leer el anexo en tu cuaderno u hoja de reuso, escribe esta explicación en la ficha número 2. A ver, vamos a ver. El bicentenario, acá está. El bicentenario, una oportunidad histórica, dice. El bicentenario es una gran fiesta que se celebra en el 2021, o que se celebrará, futuro. Se celebrará en el 2021, que es el otro año. Específicamente el 28 de julio, como yo les decía, ¿no? Para conmemorar los 200 años de independencia del Perú. A nivel país, tenemos muchos logros que celebrar, así como muchos problemas que solucionar. Esta fecha es la gran oportunidad para imaginar juntos y juntas el país que queremos ser y realizar las acciones necesarias para hacerlo realidad. El bicentenario marca el inicio del tercer siglo de vida republicana e independiente de nuestro país, donde juntas y juntos podemos mejorar como país, cada vez más libres, unidos, respetuosos de la diversidad, ¿no? Vive el bicentenario del Perú. Muy bien. Entonces, después ya que hemos leído, ustedes van a escribir por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Ahí también vas a tener unas ideas más claras para poder escribirlo. ¿De acuerdo, mis niños? Así que me vas a presentar la ficha 1 y la ficha 2 y también el cuestionario, ¿ya? El cuestionario me lo vas a presentar junto con estas dos fichitas. Explica sobre qué es el bicentenario de la independencia. ¿Qué es? Y acá, ¿por qué es importante celebrar? Son dos preguntas casi parecidas, pero muy diferentes, ¿ya? Revisa tus respuestas teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad y responde si los cumpliste o no. Criterios, dice. ¿Explicaste qué es el bicentenario? ¿Sí o no? ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos del siglo XXI? ¿Sí o no? ¿No? Es importante, niños, estos criterios que siempre tenemos al terminar nosotros de hacer nuestra actividad para mirar, para ver cómo estamos aprendiendo y qué nos está faltando. Acá te preguntas si lo explicaste. Si lo explicaste, pones sí. Si no lo explicaste o lo explicaste a media porque no entendiste, vas a tener que poner no. ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos del siglo XXI? ¿Sí o no? ¿De dónde salen estos de acá? De estas dos fichitas que ustedes tienen que llenar, ¿no? La ficha 1 y la ficha 2. Ustedes llenan esa ficha y van a poder completar estos criterios, ¿ya? Estos criterios. Con tu familia. Comenta con tu familia qué es el bicentenario de la independencia de Perú y por qué es importante. Pídeles que te comenten por qué es importante para ellos y para ellas. Es muy importante el diálogo con la familia y tú les vas a contar qué es el bicentenario para ti, porque ya lo comprendiste mucho mejor si tenías alguna duda. Y también preguntarle a mamá si de repente ella no sabe qué es el bicentenario, ¿no? A mamá y a papá. De repente tienen una idea, pero no están seguros. Pero con lo que tú le vas a contar van a salir y van a tener más seguridad de lo que es el bicentenario, ¿no? Y te darán algunas ideas también a ti. Entonces es muy importante el diálogo con la familia. Reflexiona, dice. Recuerda la meta. Explicar qué es el bicentenario de la independencia de Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos.
responde las preguntas. Niños, esto me lo van a mandar por audio. Siempre les pido que me lo manden por audio porque ustedes tienen que aprender la oralidad, ¿no? Cómo se tienen que expresar. Ustedes se hacen la pregunta y ustedes mismos se expresan las respuestas de una forma más segura, de una forma más clara. Tienen unas ideas mucho mejor que cuando la van a escribir. Ahí pueden ser mucho más expresivos. ¿De acuerdo? Entonces vas a responder, ¿lograste comprender y explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada hoy? ¿Cómo explicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Acá cuando dice ¿dónde explicarías lo aprendido? Con la familia. Ahí tú vas a decirle, preguntarle y ellos te van a poder decir, tú también vas a poder conversar sobre lo que es el Bicentenario. ¿Dónde y con quiénes? Con tu familia vas a poder desarrollar y profundizar más sobre este tema. ¿No es cierto, mis niños lindos? Muy bien, chicos. Entonces, gracias, nos quedamos acá. No se olviden de utilizar la mascarilla, el lavado de manos es muy, muy importante. Utilizar el alcohol, ¿no? La comunicación, siempre he dicho, es lo más importante para poder solucionar muchas veces los problemas. Cuando algo no entiendo, no comprendo, entonces me comunico para poder mejorar y ver cómo puedo realizar mi tarea, que es lo más importante. No solamente es entregar el tarea, sino es aprender qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante. Muy bien, chicos, los quiero. Estamos en comunicación. Chao, chao.